Bendiciones para todos. El día de hoy vamos a concluir el libro de Amós. Voy a leerles del capítulo 5 al capítulo número 9. La palabra del Señor dice así: Oíd esta palabra que yo pronuncio como lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Ha caído, no volverá a levantarse la Virgen de Israel. Abandonada yace en su tierra, no hay quien la levante. Porque así dice el Señor Dios: la ciudad que sale con 1000 se quedará con 100, la que sale con 100 se quedará con 10 en la casa de Israel. Porque así dice el Señor a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Pero no busquéis a Betel, ni vayáis a Gilgal, ni paséis a Berseba, porque ciertamente Gilgal será llevada cautiva, y Betel caerá en desgracia. Buscad al Señor y viviréis, no sea que Él prorrumpa como fuego, oh casa de José, y consuma Betel sin que haya quien lo apague. Consuma a los que convierten el juicio en ajenjo y echan por tierra la justicia. El que hizo las Pléyades y el Orión cambia las densas tinieblas en aurora y hace oscurecer el día en noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, el Señor es su nombre. Él es quien desencadena destrucción sobre el fuerte y hace que la ruina venga sobre la fortaleza. Ellos odian en la puerta al que reprende y aborrecen al que habla con integridad. Por tanto, ya que impondréis fuertes impuestos sobre el pobre y exigís de él tributo de grano, las casas de piedra labrada que habéis edificado no las habitaréis. Habéis plantado viñas escogidas, pero no beberéis tu vino. Pues yo sé que muchas son vuestras transgresiones y graves vuestros pecados. Oprimís al justo, aceptáis soborno y rechazáis a los pobres en la puerta. Por tanto, el prudente se calla en ese tiempo, pues es tiempo malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, y así sea con vosotros el Señor, Dios de los ejércitos, tal como habéis dicho. Aborreced el mal, amad el bien y estableced la justicia en la puerta. Tal vez el Señor, Dios de los ejércitos, sea misericordioso con el remanente de José. Por tanto, así dice el Señor Dios de los ejércitos: en todas las plazas hay llanto, y en todas las calles dicen: ¡ay, ay! Llaman a duelo al labrador y a la lamentación a los que saben plañir. En todas las viñas habrá llanto, porque pasaré por en medio de ti, dice el Señor. Ay de los que ansían el día del Señor. ¿De qué os servirá el día del Señor? Será tinieblas y no luz. Como cuando uno huye de un león y se encuentra con un oso, o va a casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una culebra. ¿No será tinieblas el día del Señor y no luz, oscuridad y no resplandor? Aborrezco, desprecio vuestras fiestas, tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes. Aunque me ofrezcáis holocaustos y vuestras ofrendas de grano, no los aceptaré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales cebados. Aparte de mí el ruido de tus cánticos, pues no escucharé siquiera la música de tus arpas. Pero corre el juicio como las aguas, y la justicia como corriente inagotable. ¿Acaso me ofrecisteis sacrificios y ofrendas de cereal por 40 años en el desierto, oh casa de Israel? Más bien llevasteis a Sicub, vuestro rey, y a Quillún, vuestros ídolos, la estrella de vuestros dioses que hicisteis para vosotros. Yo os haré, pues,
deportar más allá de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Capítulo número 6. Ay de los que viven reposadamente en Sión, de los que se sienten seguros en los montes de Samaria, los notables de las naciones principales, a quienes acude la casa de Israel. Pasan a Calne y mirad, y de allí id a Amad la grande. Descended luego a Gat de los filisteos. ¿Sois vosotros mejores que estos reinos, o es su territorio mayor que el vuestro? Alejáis el día de la calamidad y acercáis la silla de la violencia. ¿De la violencia? ¿Alejáis el día de la calamidad y acercáis la silla de la violencia? Los que se acuestan en camas de marfil se tienden sobre sus lechos, comen corderos del rebaño y terneros en medio del establo, que improvisan al son del arpa, y como David han compuesto cantos para sí, que beben vino en tazones del altar y se ungen con los óleos más finos, pero no se lamentan por la ruina de José. Irán por tanto ahora al destierro a la cabeza de los desterrados, y se acabarán los banquetes de los disolutos. El Señor Dios ha jurado por sí mismo, ha declarado el Señor, Dios de los ejércitos: aborrezco la arrogancia de Jacob y detesto sus palacios. Por tanto entregaré la ciudad y cuanto hay en ella. Y sucederá que si 10 hombres quedan en una misma casa, morirán. Entonces su tío o su incinerador levantará cada uno para sacar sus huesos de la casa, y dirá al que está en el fondo de la casa: ¿hay alguien más contigo? Y éste responderá: nadie. Entonces aquel día dirá: calla, porque no se debe hacer mención del nombre del Señor. Porque aquí el Señor ordenará que la casa grande sea reducida a escombros y que la casa pequeña sea hecha pedazos. ¿Corren los caballos por la peña? ¿Se ara en ella con bueyes? Pues vosotros habéis convertido el derecho en veneno y el fruto de la justicia en amargura. Vosotros que os alegráis por lo de Bar, que decís: ¿no hemos tomado para nosotros Carnallín con nuestra propia fuerza? Pues he aquí, levantaré contra vosotros, oh casa de Israel, declara el Señor, Dios de los ejércitos, una nación que os afligirá desde la entrada de Amad hasta el rollo del Araba. Capítulo número 7. Esto me mostró el Señor Dios. He aquí, él formaba enjambre de langosta cuando comenzaba a brotar la cosecha de primavera. Y he aquí, la cosecha de primavera era después de la siega del rey. Y sucedió que cuando habían terminado de devorar la hierba de la tierra, yo dije: Señor Dios, perdona, te ruego. ¿Cómo podrá resistir Jacob si es tan pequeño? Se apiadó el Señor de esto. No sucederá, dijo el Señor. Esto me mostró el Señor Dios. He aquí el Señor Dios llamaba para juzgarlos con fuego, y consumió el gran abismo y empezó a consumir el campo. Entonces dije: Señor Dios, cesa, te ruego. ¿Cómo podrá resistir Jacob si es tan pequeño? Se apiadó el Señor de esto. Esto tampoco sucederá, dijo el Señor Dios. Esto él me mostró. He aquí el Señor estaba junto a un muro hecho a plomo, y tenía en su mano una plomada. Y el Señor me dijo: ¿qué ves, Amós? Y respondí: una plomada. Entonces el Señor dijo: he aquí, pondré una plomada en medio de mi pueblo Israel. Ya no volveré a dejarlos sin castigo. Los lugares altos de Isaac serán asolados, y los santuarios de Israel destruidos, y yo me levantaré con espada contra la casa de Jeroboam. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió palabra a Jeroboam, rey de Israel, diciendo: Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra ya no puede soportar todas sus palabras.
Porque así dice Amós: Jeroboam morirá a espada, y ciertamente Israel saldrá en cautiverio de su tierra. Y Amasías dijo a Amós: Vete, vidente, huye a la tierra de Judá, come allí pan y allí profetiza. Pero en Betel no vuelvas a profetizar más, porque es santuario del rey y residencia real. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: Yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino que soy boyero y cultivador de sicómoros. Pero el Señor me tomó cuando pastoreaba el rebaño y me dijo: Ve, profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, escucha la palabra del Señor. Tú dices: No profetices contra Israel ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así dice el Señor: Tu mujer se prostituirá en la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán a espada, tu tierra será repartida a cordel, y tú morirás en una tierra inmunda, y ciertamente Israel saldrá de su tierra en cautiverio. Amós, capítulo número 8. Esto me mostró el Señor Dios. Y aquí había una canasta de fruta de verano. Y él dijo: ¿Qué ves, Amós? Y respondí: Una canasta de fruta de verano. Entonces el Señor me dijo: Ha llegado el fin para mi pueblo Israel. Ya no volveré a dejarlos sin castigo. Los cantos del palacio se convertirán en gemido en aquel día, declara el Señor Dios. Muchos serán los cadáveres, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Oíd esto, los que pisoteéis a los menesterosos, y queréis exterminar a los pobres de la tierra, diciendo: ¿Cuándo pasará la luna nueva para vender el grano, y el día de reposo para abrir el mercado de trigo, achicar el efa, aumentar el ciclo y engañar con balanzas falsas, para comprar por dinero a los desvalidos y a los pobres por un par de sandalias, y vender los desechos del trigo? El Señor ha jurado por el orgullo de Jacob: Ciertamente nunca me olvidaré de ninguna de sus obras. ¿No temblará por eso la tierra y hará duelo todo aquel que habita en ella? Subirá toda ella como el Nilo, se agitará y menguará como el Nilo de Egipto. Y sucederá que en aquel día, declara el Señor Dios, yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno día se oscurezca. Entonces cambiaré vuestras fiestas en llanto y todos vuestros cantos en lamento. Pondré cilicio sobre todo lomo y calvicie sobre toda cabeza. Haré que sea como duelo por hijo único y su fin como día de amargura. He aquí vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Y vagarán de mar a mar, y del norte hasta el oriente. Andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. En aquel día las doncellas hermosas y los jóvenes desfallecerán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen: Viva tu Dios, Odán, y viva el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Capítulo número 9. Vi al Señor de pie junto al altar y me dijo: Golpea los capiteles y que se estremezcan los umbrales, y rómpelos sobre la cabeza de todos. Entonces mataré espada al resto de ellos. No habrá entre ellos fugitivo que huya, ni refugiado de ellos que escape. Aunque caigan hasta el Seol, de allí los tomará mi mano, y aunque suban al cielo, de allí los haré bajar. Aunque se escondan en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Aunque se oculten de mis ojos en el fondo del mar, allí ordenaré a la serpiente que los muerda. Aunque vayan al cautiverio delante de sus enemigos, allí ordenaré a la espada que los mate, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor Dios de los ejércitos, el que toca la tierra y ésta se derrite, y se lamentan todos los que en ella habitan,
Sube toda ella como el Nilo y mengua como el Nilo de Egipto. El que edifica en los cielos sus altos aposentos, y sobre la tierra ha establecido su bóveda, al que llama a las aguas el mar y las derrama sobre la faz de la tierra. El Señor es su nombre. ¿No sois vosotros para mí como hijos de Etiopía o hijos de Israel? Declara el Señor. ¿No os hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y a los arameos de Kir? He aquí, los ojos del Señor Dios están sobre el reino pecador, y yo lo destruiré de sobre la faz de la tierra. Sin embargo, no destruiré totalmente a la casa de Jacob, declara el Señor, porque aquí yo daré un mandato, y zarandearé a la casa de Israel entre todas las naciones, como se zarandea el grano en la criba, sin que caiga ni un grano en tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, los que dicen, no nos alcanzará ni se nos acercará la desgracia. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre. Declara el Señor que hace esto. He aquí, vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador, y al que pisa la uva, al que siembra la semilla, cuando destilarán vino dulce los montes, y todas las colinas se derretirán. Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel, y ellos reedificarán las ciudades asoladas, y habitarán en ellas. También plantarán viñas y beberán su vino, y cultivarán huertos y comerán sus frutos. Los plantaré en su tierra, y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado, dice el Señor tu Dios. Amén. Con esto hemos concluido la lectura de los capítulos del 5 al 9. Concluyendo con esto el libro de Amós. A continuación voy a leerles el comentario bíblico de nuestra hermana del ministerio Aviva Nuestros Corazones, nuestra hermana Margarita de Michelén. Amós del capítulo 5 al 9. Como vimos ayer, Israel gozaba de gran prosperidad. Esta produjo a la nación un imperante materialismo. Al desear las cosas materiales sin importar los medios, se volvieron egoístas y así le dieron paso a la injusticia. Sin embargo, Dios desea que los suyos sean justos y amen la rectitud. Amós, con su espíritu de lamentación, en el capítulo 5, llama al pueblo al arrepentimiento, porque a pesar de la dureza de sus corazones, Dios les volvía a conceder otra oportunidad. 4 veces les exhorta que busquen al Señor y obren conforme a su voluntad. En el capítulo 5, versículo 4 dice, buscadme y viviréis. En el versículo 6, buscad a Jehová y vivid. En el versículo 8, buscad al Creador. En el versículo 14, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Buscar y encontrar a Dios es la vida, y esa vida conduce a que se aborrezca la maldad y se establezca la justicia. El pueblo despreció este llamado, escogiendo literalmente la muerte. En consecuencia, el día de Jehová llegaría. En este contexto, esta expresión significa día de juicio. Como ya vimos, Asiria sería el instrumento a usar para la ejecución de dicha sentencia. En el capítulo 6, el profeta arremete contra Judá e Israel. Los nobles y principales, reposados y confiados en sus riquezas, lujos y comodidades, no pensaban ni se afligían por el pueblo abrumado con muchas necesidades. Por tanto,
En ese día del juicio, sus placeres se convertirían en duelo. El Dios que los había escogido por amor, Deuteronomio 7 del 7 al 8, que dice: el Señor no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ahora abominaba la soberbia y la indolencia que exhibían. Con un tono de ironía, en el versículo 13 les reprocha diciéndoles: vosotros que os alegráis en nada, que decís, no hemos adquirido poder con nuestra fuerza. Esas palabras deben provocar en nuestros corazones una seria reflexión, pues constantemente tendemos a apoyarnos y alegrarnos en lo creado más que en el Creador. En su orgullo y engreimiento, Israel olvidó lo que nosotros muchas veces olvidamos: que solamente Dios es quien da la verdadera alegría, satisfacción y placer, y que solo a su diestra hay delicias para siempre. Lo dice el salmista en el Salmo 16:11. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleite para siempre. Solo en el Señor tenemos esa completa satisfacción. También muchas veces olvidamos que nada significa ninguna cosa, ausencia de todo, y que temer a Dios y guardar sus mandamientos es el todo de los hombres. Eclesiastés 12:13. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Lo más grande es temer a Dios y guardar sus mandamientos. También a veces olvidamos que el poder verdadero está en confiar en el Señor, pues en Él está la fortaleza de los siglos. Isaías 26:4. ¿En verdad crees que solo en Él está la verdadera alegría? ¿En el buscar a Dios encuentras tu vida? ¿Es Él tu confianza y fortaleza? Pasamos a los capítulos 7, 8 y 9. Aquí Amós describe sus 5 visiones, cuyos significados apuntan al juicio y la destrucción. Al igual que Abraham, este intercede 2 veces por el pueblo, al cual se refiere con la palabra pequeño, pues recordaba lo insignificante que eran. Sabía que la verdadera grandeza de ellos como nación estaba en el Dios fiel y verdadero. A pesar de los olvidos, es conmovedor ver las palabras con que apela a Dios. ¿Quién levantará a Jacob? Nosotros, al igual que este profeta, tenemos el privilegio de apelar e interceder por otros ante Dios. Orar es nuestra responsabilidad. El levantar es la del Señor. Aunque veamos cómo Dios envía merecidos castigos por causa del pecado, no dejemos de interceder. Quizás no veamos los resultados de nuestras oraciones hechas aquí, pero recuerda que una a una va llenando esas copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 5:8, las cuales suben como olor fragante ante su presencia. Amós también hace referencia a Amasías, sacerdote de Betel, quien le denuncia falsamente ante Jeroboam, rey de Israel. Este pastor, fielmente a su encomienda, no se amedrenta frente a su oponente y profetiza la desgracia que vendría sobre él y su familia. No debería sorprendernos el hecho de que, por decir la verdad, a menudo encontramos quienes se nos opongan o emitan falsos juicios sobre nosotros.
Oremos que Dios nos conceda tierna firmeza y fidelidad al exponer su gloriosa verdad ante los demás. Como nuestro Dios es el Dios de esperanza y de nuevas oportunidades, en los versículos 11 al 15 del capítulo 9, encontramos su promesa de restauración. Su pueblo volvería de la cautividad, reedificaría las ciudades destruidas para habitarlas, beberían el vino de sus viñas y comerían del fruto de sus huertos. Y lo más glorioso, Dios mismo levantaría el tabernáculo caído de David y lo edificaría como en el tiempo pasado. En el libro de Esdras vemos cómo el templo es reconstruido por el pueblo. Pero viendo más allá con los ojos de la fe, llegará otro día de Jehová, cuando Él hará nuevas todas las cosas, y habitaremos la nueva Jerusalén, donde no veremos en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Apocalipsis 21-22, que dice así: no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Si has buscado y encontrado al Señor, allí estarás junto a todos los redimidos. Vive tus días a la luz de esta maravillosa promesa, pues sus palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis 21:5, que dice de la siguiente manera: el que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Haciéndolo, tendrás la verdadera alegría, el verdadero todo y la verdadera fortaleza. Amén. Espero este libro haya sido de mucha bendición y hayamos conocido más a nuestro Señor, nos haya servido para conocer más a nuestro Señor y ver los errores del pueblo de Israel que cometió de olvidar muchas cosas. No nos olvidemos nosotros de todas esas verdades. Volvámonos al Señor, porque Él está llamándonos todos los días para volvernos a Él. Y vivamos con esta esperanza, ¿verdad? Que un día vamos a estar con Él. Él va a ser nuestro Señor, nuestro Dios, por todos los siglos. Vamos a reinar con Él. Y vamos a aferrarnos a esta promesa, porque sus promesas son fieles y verdaderas. Él es nuestra completa alegría y nuestra verdadera fortaleza. Amén. Que el Señor les bendiga a todos y que tengan un hermoso día. Amén.